porque está presente aquí, y es lo que sucedió hace algunos días en Rivera, cuando un hombre que asesinó a un ladrón no fue preso. Y allí se plantea, ¿hubo realmente un papel de la ley de urgente consideración, parte de esta ley que, estando vigente, tuvo incidencia en esa decisión del juez, de la justicia? ¿Qué incidencia tuvo la ley entonces en esta legítima defensa del hombre que mató al ladrón? El fiscal lo explica, la fiscal Estela Alciaturi dijo que hay 2 debates al respecto y que habrían tenido lugar antes del cambio legal que ahora no se dieron. Vamos a darle la derecha a este tema al doctor que maneja muy bien toda esta temática para que nos desasne. Bien, obviamente no accedí al expediente, ¿no? Está claro. Bien, déjame presentarme el tema, a ver si te da algún elemento para no es necesario. conversar. Bueno, pero sí lo tenemos. Bueno. Lo tenemos. Un placer, entonces. Este lunes, un joven de 24 años pretendió robar en una vivienda de la ciudad de Rivera, en la que funcionaba una panadería. Rompió la persiana de madera, pero antes de que pudiera ingresar, recibió un disparo en el pecho que acabaría matándolo. Por este hecho, el dueño de la casa pasó a ser investigado por homicidio. Sin embargo, este martes, la fiscal de Rivera, Estela Alciaturi, lo dejó en libertad al entender que el hombre actuó en legítima defensa, pese a que el delincuente no llegó a ingresar a la vivienda. La LUC estableció con claridad algunos sitios adyacentes a la vivienda que claramente se encuentran incluidos y que fueron descritos, jardines, adyacencias, barbacoas, como en este caso estaban en patios. De todas formas, la fiscal opinó que en este hecho se dan algunos elementos que podrían llevar a considerar que hubo legítima defensa aún con la redacción anterior de la norma, aunque hubiera sido más discutido. Justo decir que en este caso hubiera habido una discusión que seguramente se pudiera defender la legítima defensa aún en su redacción anterior. Bien, y antes de tener la opinión del doctor Casas, vamos a escuchar al diputado Subía, exfiscal, que también nos va a ayudar a tratar de entender este caso sucedido en Rivera. Doctor Subía, ¿cómo le va? Jaime Clara lo saluda. Buenas tardes, Clara. Yo aquí desde Paysandú, así que con algunas dificultades técnicas veo que no me resulta muy fácil, pero encantado de estar en la comunicación y quedo a la orden para la pregunta. Bueno, ¿cuál es su interpretación de lo sucedido en Rivera? ¿Realmente la LUC tuvo algo que ver? La decisión final de la justicia sobre este caso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que la LUC tuvo mucho que ver. El tema claro es así. El Código del 34 habla de el hogar y las dependencias del hogar y tradicionalmente la doctrina interpretó, más allá de muy pocos apartamentos, que es la casa y las habitaciones que componen ese núcleo de la casa. Por lo tanto, es cocina, baño, living y dormitorios. La LUC amplía el marco de lugares donde la persona puede ejercitar la legítima defensa y, como bien decía la fiscal, a los patios, las barbacoas, los jardines. Quiere decir que esta persona, que usted, me permito corregirlo, no asesinó. En la medida en que le dio muerte en legítima defensa, no amerita esa calificación de asesino. Bien. Bueno, cuando esta persona da muerte a quien pretendía ingresar al hogar, la LUC zanjó la posible discusión de si era causal o no de legítima defensa, porque aunque la persona no hubiera ingresado su cuerpo en la casa, como antiguamente siempre se requería, por lo menos por la doctrina mayoritaria, la LUC, al ampliar los lugares de defensa, posibilita tipificar la legítima defensa y, por lo tanto, esta persona pudo obtener su libertad en virtud de la nueva redacción de la legítima defensa que da la LUC. Así que la LUC es en este momento una garantía más para poder tener los ciudadanos un nivel de defensa efectivo, porque imagínense lo que hubiera representado que esta persona terminara presa por esas discusiones que se han dado tradicionalmente, cuando lo que estaba haciendo era defenderse de una agresión. Eran varios, tenían antecedentes y no sabemos si portaban o no portaban armas en el momento del hecho, por lo que la interpretación tradicional de la LUC
que tenía que ser la defensa únicamente dentro de la casa no tenía cabida y la LUC aclaró definitivamente ese punto. Lo que trascendió a través de artículos de prensa indican que el delincuente forzó una persiana de madera, no llegó a entrar a la vivienda donde el propietario tiene una panadería, quiso entrar por un dormitorio, pero fue sorprendido y recibió el disparo en el pecho. También el tema de la legítima defensa, doctor, le pregunto, ¿no tiene que ver con la posible agresión del delincuente hacia a la persona que está en el domicilio, a la víctima? ¿Y su respuesta? ¿Recuerda usted aquella actriz argentina Isabel Sarli, Sí. que decía, ¿qué pretende usted de mí? Usted imagínese al pobre vecino propietario que ve que le están rompiendo la ventana para ingresarle a la casa. Imagínese que se pare en la ventana y le diga al delincuente, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, no le podemos, y la legítima defensa nunca ha exigido a quien en su casa y evitando la penetración de intrusos no tiene por qué preguntar, ni averiguar, ni mirar absolutamente nada. Puede ejercitar la violencia directamente y se entiende, por eso se llama presunta, que se dan todas las condiciones de la legítima defensa. Si usted se defiende en la calle frente a una agresión, tiene que probar que hubo una agresión ilegítima, que el medio que utilizó es el racional, tiene que probar de que no provocó a la otra persona. Pero si usted se defiende en su casa, no tiene por qué probar nada, porque esto creo que fue en horas de la tarde, pero podría haber sido a las 3 de la madrugada, e imagínese usted lo ridículo que representa que la víctima tenga que estar averiguando si viene armado, si no viene armado, con qué intención viene. La víctima reacciona violentamente y la ley desde el año 34 lo justifica. Lo único que hizo ahora la LUC, y bienvenido que lo hizo, porque si no lo repito, esta persona, como he visto a varios, podía estar en serios aprietos, lo que hizo la LUC es ampliar los lugares de la casa y en los establecimientos rurales también, que los lleva a los galpones, donde la persona puede ejercitar la legítima defensa y no tiene que esperar a que entre. Piense por un momento si las personas delincuentes, creo que el muchacho este tenía 10 antecedentes, si llegan a ingresar a la vivienda, si estamos hablando de que se transforma en un duelo del oeste en la medida en que hay que esperar a que termine de pasar todo su cuerpo para recién poderse defender, es ridículo pedirle a la víctima que tenga que esperar ese trasiego. La LUC aclaró el punto, ahora queda mucho más claro para los ciudadanos y mucho más seguro para la defensa del hogar, y lamentablemente una muerte, pero fue la del delincuente, pero en otras circunstancias es la del vecino de buenos antecedentes, personas de trabajo, que terminan muriendo a manos de delincuentes. Doctor Subía, para entenderlo, en el caso de, si no estuviera esa ampliación que permitió la LUC, con la jurisprudencia anterior, esta persona con medio cuerpo dentro del dormitorio y medio cuerpo fuera, ¿era igual la cosa o cambiaba bastante? No, cambiaba. Yo he visto procesamientos de personas que han dado muerte a intrusos que probablemente venían con las intenciones de cometer delito y que lo mataron afuera de la casa, y la persona es procesada o fue procesada porque no se contemplaba esa hipótesis defensista. Hubo algún caso bastante cinematográfico de gente que mató afuera de la casa y arrastró el cadáver hacia adentro de la casa, pero no con la mala intención, no mató por matar, mató defendiéndose porque lo veía que se le acercaba a su domicilio, pero no tenía capacidad legal para poder exonerarse de responsabilidad si la muerte había sido afuera de la casa, aunque fuera dentro de su predio, y por lo tanto habían arrastrado el cuerpo hacia adentro pensando que de esa forma podía evitar una responsabilidad que a la postre en ese caso no se evitó porque se pudo demostrar ese arrastre. Hoy la LUC lo que posibilita es defender. Imagínese un balcón, imagínese una azotea, una persona que está preparando para ingresar, lo ridículo que era que antiguamente se le exigiera al buen vecino, a la persona que no ha cometido delito, que tenga que esperar que el otro entre. Hoy ese disparo que le efectuó por estar procurando ingresar desde una zona que ya no estaba habilitada la persona para estar, como era el patio de la vivienda o el jardín de la vivienda, esa persona quedó en libertad gracias a la interpretación que la LUC
zanjó definitivamente que es la correcta, a mi juicio y al juicio de muchos otros abogados, y es la que tiene que primar para dar seguridad en la defensa. Hoy podríamos tener un hombre, podríamos, digo, porque la defensa igual iba a tratar de discutir si había más centímetros adentro, menos centímetros adentro de la ventana. Imagínense lo ridículo que era estar discutiendo eso, cuando el peligro todos entendemos que era uno solo. Se le estaba metiendo un delincuente acompañado por otro delincuente y posiblemente armado, porque eso no se sabrá, porque en el camino se habrán descartado de las armas, y el vecino lo que hizo fue defender. Imagínense también si tenía a la familia al lado, lo que representa tener que esperar que el agresor entre para recién ahí poderlo repeler, todo sin sentidos que muchos operadores judiciales vimos durante años, y lamentablemente la interpretación mayoritaria iba en contra del buen vecino que se defiende. Y esto no está a discusión ni en entredicho ni nada. Este es un artículo vigente que ya está vigente o forma parte de los 135. No. Esto no da para discusión porque ahora es derecho positivo. Bien. Ahora el legislador dijo claramente que no se defiende solamente el living, el dormitorio, la cocina, sino que se defiende el patio, la barbacoa, el garaje, todas las zonas que son, por supuesto, aledañas a la vivienda. Son las zonas que se ven primero fracturadas por el accionar del infractor y que la persona tiene el derecho a defenderse. Le pido, por favor, y a los televidentes, que razonen si era racional esperar a que el cuerpo del delincuente traspasara la ventana para recién poderse defender, o si es lógico que apenas le está rompiendo la ventana, aunque no haya traspasado su cuerpo, que la persona se pueda defender. Bueno, parece que no admite, de acuerdo al sentido común, porque la intención sigue siendo la misma, es entrar o a hurtar, o a rapiñar, o a dar muerte si hay resistencia de la víctima. No puede haber ese sinsentido de exigir que el otro entre totalmente para recién ahí poder ejercitar la legítima defensa. Es muy racional, es muy, a mi juicio, de buen sentido, por eso se ingresó a la LUC, y repito que le da garantías a los ciudadanos para poder ejercer la defensa debidamente. Bien, pero integra entonces, pero está dentro de los 135 artículos, por lo cual, si se llegara a derogar, esto quedaría sin efecto y volveríamos a lo anterior. Esa era mi pregunta. Bueno, sí, si llegáramos, ahora estoy en Paysandú justamente haciendo una serie de charlas sobre la LUC y buscando contendientes que por suerte me avisan de Montevideo que habría habido un contendiente que tendría para el día lunes, no le voy a hacer publicidad porque es en otra emisora, pero por suerte encontré un contendiente. Me va a encantar sobremanera discutir con un compañero, una compañera parlamentaria de estos temas. Sí, si esto se deroga, como si se derogan todas las potestades de la policía en la persecución, indagatoria, revisión e interrogatorio de los delincuentes, que sería largo para charlar, de repente tengo la suerte y ustedes me invitan para tener una mayor extensión en la defensa de los artículos de la LUC. Si esto se deroga, si la LUC se deroga, yo sinceramente sostengo que volvemos a una etapa de caos. Y peor todavía, porque hemos llegado a entender las bondades de estos artículos, ni que hablar estas situaciones que puede haber padecido un ciudadano que es de Rivera, como puede ser mañana usted y pasado yo. A cualquiera nos puede pasar una situación de esta naturaleza. Si la LUC se deroga, volvemos a una situación de caos, que fue la que tuvimos en los últimos años de gobierno del Frente Amplio, que no supo controlar el problema delictual, más allá de haber intentado una cantidad de medidas represivas, que capaz que algún día también hablamos, que yo la denomino la LUC oscura, porque hay cantidad de medidas que fueron represivas, tanto en menores como en adultos, pero que no dieron resultado porque faltó una política de shock combinada, tanto en la acción policial como en la acción judicial. Simplemente a título de enunciar uno de los posibles caminos para todas esas medidas que se tomaron, recordemos que el presidente Mujica enviaba un proyecto al Parlamento en el 2012 para llevar el periodo de reclusión de los menores infractores a 10 años. Estaba en 5. Hoy la LUC hace exactamente lo mismo y es considerado ese artículo como un artículo que viola los derechos humanos, que desconoce los derechos de los adolescentes y bla, bla, bla. Lo mismo que se envió en 2012. Y así hubieron por lo menos
7 leyes más, que hoy no nos va a dar, calculo yo, el tiempo, excepto que usted me dé carta blanca y me extiendo a Piacere, 7 leyes más que represivizaron enormemente, sobre todo las libertades anticipadas, incluso para reincidentes por delitos de hurto, el delito más cometido por lejos, que impedía la obtención de la prisión acelerada, que es cuando se ha cumplido más de la media pena, impedía la concesión del beneficio, y eso fue en el 2018. En algún momento, entonces, a la orden para hablar de la cantidad de normas represivas que no dieron efectos, pero que desesperado en los últimos años el gobierno del Frente Amplio trató de impulsar para lograr contener el fenómeno de la delincuencia. No le voy a dar carta blanca porque me tiene nervioso, se le va a calambrar el brazo con el teléfono, pero le voy a hacer una sola pregunta vinculada a todo este tema. Tengo el brazo que está sosteniendo, es mi brazo derecho, y ese brazo no se me acalambra. Ironía para todos los integrantes del panel, que yo sé que la van a tomar a bien. No, doctor, vinculado a este tema, para no irnos del tema y ya liberarlo y agradeciéndole su atención, tiene que ver con, porque se manejó con todo este caso, la cuestión del gatillo fácil, la tenencia de armas, etcétera, etcétera, ¿no? También todo este asunto que tiene que ver justamente con armas en los domicilios, la facilidad que ahora, o la ampliación que tiene todo este tema con la posibilidad de repeler la agresión, etcétera. No, la denominación de gatillo fácil es una denominación publicitaria que queda muy lindo y es lo más apartado de la realidad. ¿Recuerda usted el caso en Rocha, donde un conjunto de delincuentes, entre ellos un menor de edad, copó una vivienda y obligó a las mujeres que estaban en ese establecimiento a mantener relaciones forzadas mientras las filmaban adentro de esa vivienda? Esto sucedió hace 2, 3 años aproximadamente. Razone conmigo en lo siguiente. Si usted fuera un varón, por no decir una mujer, en esa casa perfectamente, que hubiera tenido la posibilidad de usar un arma de fuego para evitar esos desmanes, ¿la hubiera usado sí o no? Porque es muy lindo desde el living de una casa decir qué horrible las armas de fuego. Las armas de fuego es la diferencia en que te violen a tu mujer, te violen a tu hija, o te maten a ti, o te torturen previamente para que digas dónde tenés el dinero escondido, como hacen los delincuentes, y ha habido numerosísimos casos, a poderse defender. Las armas de fuego, como un cuchillo, como una baldosa, son instrumentos para la defensa, y cuando la policía no puede estar, como generalmente nunca va a poder estar, en el momento de la madrugada, a las 3 de la madrugada, cuando en 5 minutos se juega todo el partido, es necesario defenderse. El ser humano tiene el derecho a defenderse, es un derecho inalienable, y cuando no lo pueden hacer otros por él se puede defender por sí mismo. Por lo tanto, yo considero generalmente una hipocresía ese verso fácil, de gatillo fácil, de que van a salir a matar a todo el mundo. No, el vecino estaba dentro de su casa, el de Rivera, y no salió a matar a nadie. Se le querían meter en la vivienda y de repente al que terminaba muerto era él o su mujer, desconozco cómo era su familia. Hay que defenderse y la ley debe tutelar el derecho a defenderse en este mundo que cada vez está más complicado. Le agradezco, doctor, le deseo buen fin de semana, hablamos pronto. Muy bien, muchas gracias, y a la orden para estar 4 horas explicando los 134 artículos restantes de la LUC. Que sobra el paño para cortar. ¿Cómo no? Un abrazo para todos. Que pase bien, era el doctor Gustavo Subía, diputado, justamente sobre este tema. Doctor. Bien, bueno, agotó el tema, ¿no? El diputado no, pero tiró punta para todos lados. Lo agotó y lo agotó muy bien. Y lo agotó muy bien y lo explicó muy bien, porque en sí no es nada complejo esta situación. El artículo 26 del Código Penal, lo único que se hizo fue ampliar en dos aspectos. En el primero, ampliar los lugares que antes se consideraban que no eran dependencias de la casa y demás, que se amplían, jardines, barbacoas, también se ponen galpones en lugares, en chacras, etcétera, etcétera, si tiene un acercamiento con la vivienda medianamente racional y demás, que eso por un lado no tiene nada del otro mundo, ¿no? Para no entrar a discutir si en realidad era el jardín o no, o era la barbacoa o no, en fin. Y por otro lado, lo que más se discute, porque creo que esta es la parte que más se discute, es la presunta legítima defensa de los funcionarios del Ministerio del Interior, de la policía, ¿verdad?
Pero eso, cuando se habla del gatillo fácil por parte de la policía, con la LUC y demás, no es así. Basta lo que hablábamos hoy en el bloque anterior. Leer el artículo, nada más que eso. Porque lo único que dice es que se presume la legítima defensa del funcionario policial siempre y cuando se den determinadas características en el accionar. Dígase, racionalidad, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Por lo cual, hacía la pregunta por el tema de la racionalidad. Claro, porque cuando el tipo está recién entrando, el dueño le tira a matar. No, pero no, hay que separar las cosas. Por eso era mi pregunta. No. Ustedes son los abogados. Una cosa es la racionalidad, la proporcionalidad y demás en la vía pública, cuando uno tiene una agresión. Eso acá no corre. Y los funcionarios policiales que lo tienen que aplicar, porque la ley orgánica policial así lo dice, y el artículo así lo dice, eso es por un lado. Y otra cosa es cuando se entra en mi vivienda en las dependencias. Ahí no corren ni la racionalidad ni la proporcionalidad. Pero no corren por la LUC, no. No corría antes ya. No, por eso era así. Lo único que hace la LUC es ampliar los lugares para que no haya una discusión. Está bien, pero igual el concepto de... No corre. No corre. Entran a mi casa, yo presumo que el riesgo de vida que corro es grave y lo mato. Se terminó la discusión. Si el delincuente no va armado, no importa. yo le disparo. Yo presumo que... Yo estoy preguntando para entenderlo. El artículo que entiende es que yo presumo que el delincuente puede ir armado, pero no tiene que necesariamente estar armado. Después la defensa de ese... Por supuesto. Vos defendiendo dirás que va un revólver de plástico. Por supuesto. En este caso que estamos hablando en particular, si una persona está durmiendo y le quiere entrar a la noche, yo no puedo despertarme y presumir si tiene o no tiene. Está claro. No todo está en lineal. Perfecto. Pero le da determinadas pautas como para que no haya una discusión en cuanto a las dependencias y demás, y al funcionario policial un poquito más de distancia para poder actuar. Ahora, después todo eso se revisa, ¿no? Claro, pero... Justamente creo que es uno de los artículos en materia de seguridad que el referéndum va a estar poniendo a consideración más relevantes. Y no solo por la acción policial, sino también por la acción como en este caso, porque quienes impulsan la derogación están argumentando que este artículo pone el patrimonio, los bienes, por encima del valor de la vida, que debería ser el valor supremo, por lo que justamente Pablo está diciendo. Pero además agrega, en cuanto a la racionalidad, que deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado cualquier agresión física a la persona. Pero la primera parte, entre paréntesis, la primera parte que vos decís, ya estaba en el artículo eso. Claro, pero... El artículo 26 del Código Penal, antes de la LUC, ya estaba eso en el artículo. Claro, pero cuando... yo ya no tenía eso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un galpón, sí, ¿no? Y cuando hablas de una situación que podría darse, bueno, una persona ingresando a determinado lugar, vos decís la distancia razonable de la vivienda. ¿Cómo se mide la distancia razonable de la vivienda en cuanto a la amenaza de esa persona? Pareciera que este artículo flexibiliza mucho No eso. todo está en lineal, por eso mismo. Y además no es lo mismo la distancia si es la primera vez que recibís un ladrón a que si es la 10ª vez que te vienen a robar. Tal vez este caso de una persona intentando entrar a la ventana de tu dormitorio es un caso, bueno, bastante claro. ¿no? Donde la amenaza de la vida puede estar latente allí y, bueno, uno puede comprenderlo. Ahora, ¿qué pasa en otras circunstancias? Es el 99% ¿No es de esta los casos, una carta blanca para la defensa de la propiedad aun cuando la persona no está en riesgo? Eso es lo que yo me pregunto. Ya existía. Otra abogada. Primero que nada, nosotros estamos opinando desde acá, en realidad sin tener conocimiento ni acceso a la carpeta de investigación de la fiscal en este caso, y que también es importante decirlo, acá hay una fiscal y hay una jueza que toman en cuenta todos estos elementos de los que ustedes han hablado para tomar la determinación que se tomó. Y en base a lo que se estaba mencionando antes, acá lo que se hizo, creo yo, fue marcar claras las reglas del juego. Antes podíamos tener dos situaciones idénticas y dependiendo del juez, de la defensa, del fiscal, de lo que podían llegar a entender que se había aplicado legítima defensa o no. Y eso no nos da seguridad jurídica. No podemos tener dos situaciones idénticas, pero uno entendía que el dormitorio aplicaba legítima defensa, que en el galpón no, otro que sí. Y aquello no era garantista para nadie. Entonces yo creo que esto lo que viene a hacer es aclarar dónde entendemos que se aplica, a definirlo, se amplía así, pero también se aclara, y les estamos aclarando a la víctima y al victimario. Entonces creo que esto también lo que viene a hacer es, bueno, a democratizar y aclarar los tantos, es decir,
esto es lo que entendemos, en estos espacios entendemos que se aplica la legítima defensa. Y en base a la presunción, reafirmar el tema de que cuando hablamos de presunciones, siempre se admiten pruebas en contrario. Siempre. Entonces, en el caso de los policías y la legítima defensa, bueno, vamos a presumir que se actuó bien, pero se va a admitir prueba en contrario. Se puede demostrar que no se actuó de esa manera. O no confiamos en la justicia y no confiamos en los fiscales. Pepe. Sí, a mí me parece interesante, y claro, habiendo dos abogados acá, por suerte, en el día de hoy, lo que explicó Pablo y lo que acaba de explicar Fernanda también. Por algo, con esos elementos se habla de presunta legítima defensa, precisamente. Y lo que explicaba Pablo con respecto a la racionalidad, yo ahí tengo una duda, no estoy opinando, ahora estoy en rol estrictamente de periodista preguntando. Antes, si vos entrabas con un destornillador y del otro lado te disparaban con una bazuca en el medio del pecho, por decirte algo, ejemplo absurdo. Sí, pero claro. ¿No se aplicaba la racionalidad ahí? Era lo mismo. Era lo mismo. Era lo mismo. Lo que pasa es que, lo que hace... es bravo conseguir un bazooka, pero bueno. No, bueno, estoy poniendo un ejemplo. Ahí yo creo que vos tenés un problemita. No, yo no entiendo. No, pero es clarísimo el ejemplo. La sensación que tenemos es que al revés se decía, ¿cómo lo vas a matar con una bazuca si el pobre tipo tenía un destornillador? Eso es en la vía pública. Cuando vos no provocas la agresión y te agreden, vos tenés que responder con determinada proporcionalidad. Dígase, me amenazás con un cuchillo, me querés robar o me querés herir o lo que sea, yo saco el bazooka y te tiro acá, en la calle, en la puerta del canal. Es una cosa. En tu propiedad era lo mismo. Era lo mismo. Porque se presume que vos corres un riesgo de vida. ¿Ah? Pero en tu propiedad. Lo que hace esto es ampliar las dependencias de la propiedad para que no haya... A ver, abogado defensor de la víctima. Permíteme una pregunta. Sí. Tú, abogado defensor de la víctima, sí. ¿no? ¿Cuál de perdón, no, del ladrón. Del ladrón. El tipo entró con una pistola de plástico, de juguete, con un pomo. Sí. ¿Ah? Tu argumento va a ser marcar que el dueño de casa se le fue la mano porque tenía una bazuca. ¿Tu argumento lo puedes usar como defensa para tratar de minimizar? Sí, pero no tiene mucho asidero. Aparte está muerto, o sea que... Bueno, no, pero supongamos que no. Pero lo hirió, bueno, lo hirió. Y para que no venga un tema de lesiones personales o lo que fuere. Se puede utilizar, pero esto, como es tan claro, en realidad, no tenés mucho margen para moverte. Porque si... En este caso sería mi defendido, intentó entrar, yo podría decir, no, intentó hurtar algo de la propiedad, su intención estaba desarmado y demás y desconocía que había habitantes en la casa, etcétera, etcétera. Aún no habiendo encontrado el arma como en este caso de Rivera. Estaba desarmado y todo lo demás, ¿no? Y del otro lado me van a decir, sí, está bien, pero en estricto cumplimiento del artículo 26 entró a una dependencia, ¿verdad? A una casa, en este caso particular y demás. Y acá lo que se hizo, se aplicó la presunta, la legítima defensa. El ingreso a una dependencia, ya sea a 2 metros, a 3 metros o a 10 metros, siempre implica el riesgo de vida para la persona que está dentro. Si está dentro del marco de lo que amplía, en este caso, el artículo 20, la LUC en el artículo 26, no hay ningún problema. Porque esto a su vez... Perdona, Pablo, parece claro eso si es el balcón de tu casa, pero un galpón a 100 metros... Bueno, ahí hay... Ojo. Habla de galpones y demás, ¿no? Exactamente, por eso ese argumento de que el patrimonio se vuelve más importante. Pero dice claramente, ahí hay un matiz en el cual dice que deberán de estar racionalmente cercano a la vivienda. Y ahí es donde habrá la interpretación de qué es cerca y qué es lejos. O sea que otra vez vamos a tener tal vez en algún caso el mismo problema que teníamos antes. Sí, por supuesto. Respecto al medio cuerpo afuera o el medio cuerpo adentro. Totalmente que sí. Lo que sí no se va a dar, o sea, se puede llegar a dar, pero con menos asiduidad, son la legítima defensa incompleta. Porque es tan claro, como lo regula, que la legítima defensa incompleta, cuando de repente no concurre determinado elemento para que se configure la legítima defensa, vos tenías una suerte de legítima defensa incompleta en la cual te atenuaba la pena, etcétera, etcétera y demás. Ahora, como creo yo que se ha ampliado el marco regulatorio y es muy detallista en cuanto a los puntos, salvo este que acabamos de conversar ahora, del tema de los galpones y demás, me parece que ese instituto se va a usar poco. Creo yo, habrá que ver cómo sigue. Creo que está respondida, pero como lo envía un televidente, te hago la pregunta. Un tipo entra a tu casa, no te hace nada, pero igual lo matás. ¿No pasa nada? Es que yo no sé si me va a hacer o no. Ahí está la discusión. Porque ¿por qué ingresa a mi domicilio si yo no lo invité? No lo conozco y me entra por una ventana rompiéndome una banderola. Digo, yo tengo que presumir que no va a venir a tomar un café conmigo y presentarse.
entiendo que alguna cosa, o sea, me va a querer llevar algo, no lo sé, yo no presumo eso. O se pretende que espere la persona. Claro, o sea, lo que la ley hace es, si usted ingresa a un domicilio, las dependencias, en forma irregular, violenta, lo que fuere y demás, y sin la autorización del dueño, yo, dueño, tengo que presumir que no me va a venir a decir buen día. Y la dependencia puede ser saltó el muro. Sí, saltó el muro y está en mi jardín. ¿Por qué habría de saltar el muro? Bueno, perfecto. Digo, Es simplemente ¿yo cómo para puedo aclarar presumir de qué estamos Claro, hablando. claro. A ver, el fundamento de la ley y de este artículo de las ampliaciones, ¿por qué yo tengo que presumir de que una persona va a saltar un muro de mi casa y va a entrar a mi jardín? ¿Con qué motivo sería? Digo, nada bueno puede suceder. Quizás no esté armado, no quiera matar, me quiera robar. Yo no lo puedo presumir y no le puedo preguntar, como bien decía el diputado. Y lo que también pinta bastante claro, por lo menos Pero este aspecto, que no hay demasiada diferencia entre el muro, el jardín, el patio anterior Está claro, o pues. posterior al dormitorio. Pero tiene Antes el tipo estaba fuera de tu casa, estaba rodeando tu casa y vos no Bueno, podías el hacer caso, nada. el caso este es claro. Es claro. O sea, dejando de lado la LUC, este Exacto, hombre eso voy. lamentablemente iba a ser ultimado, Es con que esto LUC se- o sin LUC. No, es que esto se aplica. Porque- El artículo 26, con la LUC, con la ampliación de la LUC, o sin la ampliación, se configuraba igual. Sí, no hay claro. mucha discusión en esto. Esa es la realidad. Tiene 90 años este artículo, no lo No, inventaron. lo que podía cambiar antes del caso de Rivera era si el tipo estaba Claro. con mayor cantidad del cuerpo fuera de la Claro, casa y la o defensa no. iba a apelar eso en Iba- su claro. herido, la defensa iba a sí, apelar, iba a se ir por puede ahí. discutir, se puede discutir, es discutible. En esto ya no da lugar a discusión. A eso voy, a eso voy. Sí. Digamos, lo que hace la LUC en ese sentido es No, le da una seguridad, aclarar eso. una exacto. seguridad jurídica. Punto. Si comete, esto es así de claro, no hay vuelta. Esos no hay son ninguna datos. discusión. No Y da esto es margen a las... sin importar el riesgo latente de vida, porque vamos a suponer que la persona cruza el muro para robarse, no sé, la garrafa que tenés allá Pasa afuera, que eso ver- y vos estás en el fondo y no sé. Tú no tenés cómo saberlo. Ahí está. Perfecto, yo simplemente para aclarar los Estamos tantos. preguntando. Ahí Estás en está. el fondo, escuchás A ver. un ruido, la persona solo pretendía llevarse la garrafa Pregunto. e irse. Le disparaste. Ojo, obvio que esto Es no es legítima una defensa. situación deseable para nadie. Nadie eso- está No, está defendiendo- claro, pero Estamos estamos de intentando acuerdo. entenderlo. Ahora Estamos lo todos de que yo acuerdo. voy es, ¿cómo voy a adivinar? ¿Cómo se va a adivinar? ¿O cómo se señala? ¿Se le pregunta? Obviamente que no. Ahí está el tema. Hago otra pregunta. Por eso es presunción. Agarró la garrafa y escuché que se está llevando la garrafa y recién ahí lo veo y se está yendo. Sí. Y le disparo cuando se está yendo con mi garrafa en la mano. Por la espalda, Sí. ahí es más discutible. Ah, Ahí aunque, es se más esté, discutible. aunque se esté llevando mi garrafa. Ahí es más discutible. Se lo configuran, veo- sí, se configuran determinados elementos, pero ahí estamos ante un hurto. Claro. Entonces ahí es más discutible el tema. ¿Ah? Es otra cosa. Pero y en eso. ese, ¿Y en qué segundo cambio? en ese segundo que yo estoy en casa, ¿no? Y veo que se está yendo con la garrafa y tengo un arma y además tengo un poco, bueno, todo este debate presente que consulto el Código Penal y digo, ¿esto va a configurar hurto? ¿Va a configurar...? No, por lo Dispara. general la gente le tira. Estoy dispuesta a Y disparar, y disparo. después vemos, está claro. Ah, perfecto. Por lo general la gente le tira y después vemos. Pero ahí estamos, a ver, entiendo que ahí estamos. O sea, ahí ya desapareció mi riesgo de vida. Cuando se, No, me, pero está- es que el cuando riesgo- se me está el llevando la riesgo de vida garrafa. pareciera que por esta discusión que estamos teniendo no es un elemento fundamental. Ahí No, lo único es que un te estaría complicando es que le disparaste por la espalda porque se estaba yendo. No, Vero, es un elemento, a ver. El artículo 26 es claro en cuanto a si entra a tus dependencias y demás, se presume que vos tenés un riesgo de vida o un riesgo en las cosas. No, porque yo no sé lo que va No, a hacer. pero bien, habla, el y yo no artículo sé lo que habla va a ahora hacer. de la defensa del patrimonio. Exacto, del no de patrimonio. defensa de la vida. ¿Ah? Ok. También Lo que de la pasa es que defensa de la ahí, vida. a ver, Vamos a hablar de vamos a derechos. entendernos. La letra es fría, pero los fiscales no son fríos. ¿Está bien? Entonces, podría presumirse por parte de algún fiscal que entiende que la realidad que se estaba cometiendo es un delito de hurto y lo que se está aplicando acá es una legítima defensa, pero en realidad no corría tanto riesgo de vida y sino el patrimonio era mínimo y ahí entramos en una discusión. Esto se hizo... Pero ¿quién califica el patrimonio en comparación con el valor de la vida o el riesgo de vida? Porque acá el artículo es muy claro, yo lo estoy leyendo, habla de Del los patrimonio. derechos patrimoniales. Exacto. Y que los derechos patrimoniales son mi garrafa, La garrafa, claro. es un auto Para el dueño de la propiedad, de sí, última Vero. generación. para el dueño de la propiedad, sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que acá estamos un caso, en el caso este particular, ¿no? De que va, agarra la garrafa y se Sí. está yendo, yo entiendo, en este caso, ¿no? Que estamos ante un delito de hurto y es extremadamente exagerado Dispararle. un tiro por la espalda. Porque en ya este no caso. corre riesgo Porque entiendo que mi- no se, mi vida. claro, que no se corre riesgo de vida, que si bien se configuran varias causales del articulado, entiendo que no se corre un riesgo de vida, que el riesgo patrimonial es mínimo y que no amerita, lógicamente, quitarle la vida a un individuo. Yo lo entiendo así.
¿Y si se va con una caja fuerte con 3 millones de dólares? Bueno, si va a hacer eso, te entraron a tu casa. Riesgo patrimonial. Te entraron a tu casa. Te dieron los ahorros de toda tu vida. No, está bien, pero te entraron a tu casa, te dieron vuelta a tu casa. ¿Y yo estoy adentro de mi casa? O entrás. Sí. Y te están dando vuelta a la casa. Sí. ¿Y tú ahí no corres riesgo? Ahí lo tirás porque yo no sé si hay riesgo o no de vida ahí. ¿Entendés? A ver, todos los casos penales, si bien todos de repente hay un determinado artículo que configura el delito, no son todos iguales. Hay una casuística en cada caso. Sí, sí. Por lo general, la línea es la misma. Pero en el caso de que se lleve una garrafa y ya se está yendo y le pegas un tiro en la espalda, es una cosa. En el caso que vos entrás y está el hombre ahí revolviéndote las cosas de tu casa y demás, vos no sabés qué es lo que puede llegar a pasar. O sea, cada caso hay que estudiarlo, porque cada caso cuando dicen, no, porque a tal persona le dieron tantos años por este delito y a tal persona le dieron mucho menos o la mitad, porque cada caso hay que evaluarlo. Lo que está tratando de hacer esta ampliación del artículo 26, lo que está haciendo la LUC, es dándole mayor seguridad jurídica al accionar de los individuos. Porque antes, lo que bien decía el diputado, se discutía si la dependencia era esto, la dependencia era aquello, y si aquello no era, y si el sagrado inviolable era el dormitorio y no la cocina, y entramos en una discusión tremenda. Esto lo que hace es sanear eso. Después, si se lleva una garrafa y se está yendo y lo mato, es una cosa. Si entro a mi casa y me la están dando vuelta y capaz que no tengo ni garrafa, y me van a llevar 3 lapiceras, pero no sé qué es lo que puede llegar a suceder, es otra cosa. Cada caso hay que estudiarlo. Esto lo que hace es dar determinada seguridad jurídica. Muy bien. Gracias por desarnar, doctor. No, por favor. No, apenas una aclaración. Hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto. No, pero este tema va a seguir y bueno, en la medida en que está... Pablito. En que está en la ley de urgente consideración, seguirá. Hacemos la pausa, nos queda la última parte del debate en vivo.